área de cultura y recreación. Hay una precisión muy importante de carácter metodológico que nos señala que no debemos de confundir el problema con la ausencia de una solución. Esto parece como trabalenguas, ¿verdad? No es lo mismo decir falta o no escuchar, es decir, la carencia, ¿verdad? O la falta de solución, a decir que existen altas tasas de morbilidad, ¿sí? Aplicándolo al área de cultura, probablemente no es lo mismo decir faltan casas de cultura, ¿verdad?, a decir carencia de públicos formados, ¿sí? Es diferente. Como cuarta recomendación, nos piden que dentro de esa lluvia de ideas identifiquemos los nodos críticos, es decir, las áreas donde confluyen diversos problemas, ¿verdad?, para poderlas colocar como áreas sensibles. Y por último, la recomendación es que se tiene que hacer una matriz de incidencias, es decir, de los problemas que hayamos identificado, cuáles son las incidencias que tenemos en cada uno de ellos. Les voy a hacer un recorrido completo para que vean el todo y luego nos vamos tarea por tarea para que vean hasta dónde queremos llegar. La tarea 2 es graficar un árbol de efectos. Y ustedes están viendo cómo los efectos están, por ejemplo, el problema es la alta tasa de accidentes en una intersección, se refiere a una intersección vial, ¿sí? Y luego los efectos, en el siguiente nivel hacia arriba, tenemos alta mortalidad, alto número de heridos, daños de la propiedad, insatisfacción con la autoridad comunal. Y por ejemplo, en el caso de alto número de heridos, se desdobla en otros efectos como altos costos de atención en salud, inasistencia laboral. Así tendríamos nosotros que estar graficando los efectos. Y luego vienen las causas, ¿sí? La causa la ponemos en la parte superior, alta tasa de accidentes de intersección, ¿verdad? Y se van señalando cuáles son las razones que provocan ese problema. Quisiera tener un poquito más la hoja 3, o sea, ¿permites que la leamos rápido? Sí. Alta tasa de accidentes de intersección es el problema y las causas que se están sugiriendo para este tipo de problema es inadecuada velocidad de los vehículos, alto número de peatones cruzando, mala visibilidad, no existe señalización. Y por ejemplo, ahí en señalización, no hay señal de prioridad. En mala visibilidad es que hay vehículos estacionados que están impidiendo sin embargo, aquí la lectura de este árbol es de arriba para abajo, a diferencia del otro. Exactamente. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Nos vamos al siguiente, por favor. El árbol del problema. Ahora el problema está al centro, en la parte de arriba están los efectos, en la parte de abajo están las causas. Es decir, ya vemos de manera integrada ahora sí, lo que conocemos como problemática. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero de manera integrada. Nosotros podemos hacer el número de desdoblamientos necesarios, ¿verdad? No se recomienda que se hagan muchos niveles, cuando mucho generar 2 niveles, porque si no llegamos a niveles de precisión que no logran cobertura. Mexicali está en un desierto, causa original. Exactamente, entonces no logra atacar realmente el problema. Nos vamos a la siguiente tarea. Empezó hace 110 años. Bueno, ahí se empalmó, no sé por qué, pero la siguiente tarea es un análisis FODA, es decir, de fortalezas y de debilidades, con diferentes preguntas. Trampo. Y si lo copias, ¿no? Bueno, la
importante aquí en la tarea 5 es que tenemos que llegar a un análisis FODA. Nos sugieren ahí algunas preguntas en el área de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas, efectivamente. No las voy a nombrar ahorita. Aquí lo importante es que hagamos la tarea. Oportunidades. Lo que quiero es que vean el todo, hacia dónde vamos, debilidades y amenazas. Con esto terminaríamos el análisis del problema. Ahora sí, si nos vamos a la primera tarea, la tarea 1. No sé si haya preguntas hasta aquí. Nos va a llevar esta sesión y la sesión siguiente. Entonces, podríamos generar una lluvia de ideas teniendo en mente a los involucrados cuál es el análisis del problema o cuáles son los problemas que identificamos. Por ejemplo, recordábamos, nada más así a manera de detonador, que uno de los retos era precisamente la carencia de estudios y de investigaciones en el área que nos permitieran generar indicadores de cuál es el comportamiento de los públicos en materia de cultura y recreación. Y que otro de los retos es un área que no está atendida con suficiencia, que es el grupo juvenil. Entonces esto lo dejo así un poquito nada más a nivel de recordatorio para iniciar la discusión o la lluvia de ideas. En el mismo sentido, no tenemos museos de arte. Por ejemplo, infraestructura especializada. Especialmente. Ahí podríamos identificar museos de arte. ¿Algún otro? ¿Museos? Más que uno. Pero no es un museo de arte. No hay, pues. No, pero hablando de cultura, ¿no? No solamente de arte. Nuestro tema es nada más el arte. No. Pero uno de los problemas es que Mi interés particular es el arte. Equipamiento especializado, y él está señalando no hay un museo de arte. Como de igual manera podríamos decir no hay un museo tecnológico. Si partimos de la premisa que provenimos de una cultura muy motorizada, por ejemplo, que a lo mejor pudiese ser relevante, o a lo mejor la economía de esta ciudad está basada en todo el aspecto de... Un museo del algodón, un museo de la cerveza, ¿no? Esos son museos temáticos, ¿verdad? Entonces, equipamiento especializado, y ustedes, ahorita ya salió un menú, ¿verdad? Puede ser un museo de música, un museo de artes escénicas, son de equipamiento más directo, por eso. Porque el instituto, pues el museo, abarcan, ¿verdad?, muchas áreas de interés, pero esta cuestión del arte, pues, como tal, no es el asunto que los ocupa ellos. Y sería importante tener, no nada más para los jóvenes, para los viejos, para los niños, un espacio en el cual se consuma la obra de arte. Así es. A mí me parece, por ejemplo, también en esa línea, de igual manera como no existe un museo de arte, algo que me parece esencial que existiese aquí es un museo del desierto, precisamente porque no valoramos con la debida suficiencia el desierto, y entonces la gente prefiere a lo mejor plantar tulipanes sin reconocer las funciones de las especies, ¿no?, que son de aquí de la zona. ¿Por qué? Pues porque carecemos del conocimiento para poder valorar y apreciar lo que es propio. Y saber que el desierto no es esa carencia que siempre nos han dicho, sino que el desierto tiene toda una vida y hay un descubrimiento que hacer alrededor de eso. Los artistas lo han hecho mucho, porque han incorporado en su propuesta plástica, ¿verdad?, el desierto como tema central. Pero en cambio yo veo que en el día a día y en la cotidianidad, yo veo por ejemplo los jardines.
de esta ciudad. Los jardines de esta ciudad están estructurados en base a un imaginario totalmente ajeno, con zacates, con flores estacionales. Se gasta mucho dinero en jardinar con especies que no son de aquí y que no exaltan lo propio. Y si nos vamos a Phoenix, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver cómo la parte desértica está exaltada y está colocada como centro. Entonces, un museo del desierto que nos ayude a valorar de mejor manera lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Podríamos llamar equipamiento entre lo que pudieran estar museos. En general es equipamiento especializado, ¿no? Como el rubro en general. Así es. Y algunas ideas para diferentes disciplinas o áreas. Otro asunto interesante, uno de los principales entretenimientos del mexicalense que tiene la capacidad pues, de pagarlo, sobre todo durante el verano, es el cine. Por eso tenemos tantas salas. Y en la localidad o en la región se producen aproximadamente 68 materiales audiovisuales que nunca llegan a pantalla. Entonces no tenemos espacios en las pantallas de la localidad, de la región y diría del país para exponer este trabajo. Y ahí es un asunto que tiene implicaciones más allá del ayuntamiento. Estamos hablando de una ley estatal y estamos hablando de una ley nacional también, donde creo que se debería de trabajar para favorecer esta llegada del material que puede promover la imagen de la localidad, del estado y construir la identidad que no se tiene en una incipiente industria cinematográfica. ¿Conoces alguna experiencia que nos permita documentar esto para que sirva como referencia? En términos de espacios y donde se puede, en otro estado. En California tienen cines, tienen salas de cine en las cuales se exhibe exclusivamente cierto tipo de películas. ¿Y estas salas son de carácter privado o están dependiendo del municipio? Tendría que hace falta estudios, déjame checar. Si para nos datos pudieses duros, dar sí. algunas pistas o algunos casos, porque de alguna manera también lo que tenemos que hacer en nuestro esfuerzo es ir colocando referentes, ¿verdad? De qué se ha hecho en otras partes, para ir contribuyendo con información que enriquezca, ¿verdad? Intuitivamente te podría decir que seguramente es capital privado, o sea, el Estado no mete las manos. Okay. En nuestro caso lo que dice Chava, habría que tomarlo en cuenta que a lo mejor esto rebasa el ámbito municipal y tendríamos que entrarle una propuesta de ley estatal de cultura, ¿no? De reformar y que incluya esa parte. O de generar incentivos, por ejemplo, de carácter fiscal para la inversión privada en estos temas, ¿verdad? Que es una forma de promover y provocar estas áreas que no están desarrolladas con suficiencia, ¿no? Mira, existe una ley de cinematografía en el Estado que si la revisan van a encontrar más de la mitad de los artículos derogados. Todos aquellos que presentaban precisamente estas oportunidades para la producción, para la distribución del material local, les dieron flip. La línea que tiene la ley es venga el capital extranjero a trabajar en nuestro suelo, pero incluso con la mano de obra traída desde allá. A lo mejor ese sería un buen comienzo. Ese sería un buen comienzo. Revisar la ley, participar en una reforma que favorezca en principio que el talento... ¿Es la ley sobre cinematografía? ¿Producción cinematográfica o cómo le llamamos? Es cinematografía del Estado de Baja California. Ese puede ser un apartado en adelante de todo lo que hablemos, toda la parte normativa que existe en el Estado que tiene incidencia en la vida municipal, ¿verdad? Y en la parte de cultura. Con respecto a lo anterior, existe también una ley de protección al patrimonio cultural. Está parada. Y está paradísima. Está parada, la ley de patrimonio. Así es. O sea, la revisaron, pero ese quedó en la congeladora, entonces el patrimonio está olvidado.
Entonces ya tenemos dos rubros, la parte de equipamiento especializado, la parte cinematográfica, ¿alguna otra idea? Pues algo más de datos. El archivo histórico del Estado y el archivo histórico del Ayuntamiento no cuentan con una base de datos, imágenes, a propósito de esto mismo, ¿no? De patrimonio artístico. O sea, si yo quiero bueno, porque sí, si hay, yo quiero sí ver hay. en el archivo Edificios histórico, sí hay. Ajá, edificios muchos. si yo quiero ver la obra de García Arroyo, yo pensaría, bueno, me voy al archivo histórico del Ayuntamiento o al archivo histórico del Estado, y ahí debe estar el catálogo con la obra de nuestros artistas, vamos a decir, representativos. Un García Benavides, que yo pudiera ver las obras completas de García. Por Lo que ese pasa lado, es que esta es la visión un poco que está recuperado en términos de edificaciones, es decir, patrimonio tangible edificado, y luego esta parte de la historia vista desde la historia política, los grandes personajes, es decir, los gobernantes, los síndicos, los munícipes, pero los artistas no están incluidos, la vida cotidiana no está incluida. El ciudadano común no está incluido como motivo de generar estos acervos, ¿verdad? Sí, y sí, probablemente los archivos dirán, es que sí estamos trabajando, sí, pero en la línea de solamente los personajes técnicamente para ellos relevantes, ¿verdad? Perdón, te interrumpí. Perdón. No, que también hay por ahí algún intento que se había hecho de parte del ICBC para hacer también como algo en línea de un registro de varios artistas, y después también cuando se hicieron las primeras juntas, cuando entró este gobierno del municipio, también una de las cosas que supuestamente quedaron era de hacer una red de lo mismo, como una red cultural que al mismo tiempo sirviera de que entre los mismos artistas se diera como una conexión más directa, y además que se tuviera ya como este registro en línea para que, digamos, fuera de más fácil acceso en cualquier nivel todo lo que estuviera haciendo todo el mundo en ese rato, ¿no? Entonces no se llevó a cabo esa ni la del ICBC. De hecho agarramos cura cada que pasa cierto tiempo porque nos vuelven a hablar, nos vuelven a pedir fotos y datos y todo, y decimos, bueno, pues qué pasó con el que estaba haciendo la página. ¿Podrías hacerme el favor de decir qué tipo es una red? ¿Podría ser en Facebook o una página donde estuviera una relación de artistas, cómo localizar los que están haciendo? Sí, pero sí, lo ideal sería que digo, ya que andamos en esto, pues hacerlo más choncho y que de alguna manera quedara ya más integrado, ¿no? Y a lo mejor le falta más circulación de la información. Ajá, no nada más como una página de artistas, pero igual por ahí, como por el lado de promover la cultura y todo, pues haría falta hacer mucho más en ese lado. Podríamos decir que no existe un programa permanente de registro, de conservación, de preservación, y eso sería necesario. Entonces ahí lo podríamos decir como registro permanente en bases de datos en cultura y recreación. O sea, si necesita unos datos tiene que andarlos gestionando. Así es. Y los archivos parecen ser un buen indicador, ¿verdad? Para que ahí se conserven en el tiempo, ¿verdad? Y es que el tema también de los archivos es que se van muy atrás y se les olvida que ellos pueden ir registrando el día a día en el futuro. Será la se va a hacer histórica. ajá, exacto. Bueno, no sé, igual es mi impresión, ¿no? Pero de repente parece que todo pasa en octubre aquí, ¿no? O sea, como que no hay una sincronización de agendas. Todo pasa. Pero también es parte del clima, ¿no? Sí. No, pero se puede hacer con ese clima cosas a otras horas o no sé qué. O sea, que no es Los una ciclos agenda calendáricos están terriblemente concentrados. Entre ¿verdad? octubre y abril. Entre octubre. Todos se pelean en el mes de octubre. Entonces, si hubiera una Hasta las agenda bodas. realmente de cultura, pues con todas las Una instituciones. agenda anualizada. Las actividades más repartidas, porque luego en octubre todos los días tienes cosas que hacer, pero luego ya, ¿qué va a pasar en noviembre? ¿Cómo lo podríamos denominar? Una pésima administración de los... Pues no hay coordinación entre las diversas instancias, ¿no? Estatales, federales y municipales, porque luego también de la federación
cosas. Pues sí hay, pero a veces es un poco, nadie, o sea, empezamos con los niveles, pues nadie cede, ¿no? O sea, el Estado dice, no, pues es que para mí es prioritario es festival esto. de octubre y no lo puedo hacer en marzo, porque es de octubre, ¿no? O sea, no me, oye, muévete una semana, no, es octubre. Y luego la UABC pues también, ¿no? Todos, como antes nomás el Consejo Universitario sesionaba en octubre, pues todas las semanas culturales son en octubre, porque todas las facultades, todas las escuelas se formaron o se hicieron en octubre, ¿no? Entonces, a mí me sigue preocupando la exclusión como problema. O sea, ya a un nivel menos de hay que hacer cosas, sino más como de la gran sombrilla. Yo diría en términos negativos que no hay una política cultural incluyente de los diferentes sectores de la sociedad, lo que decía él, ¿no? O sea, ay, son videojuegos, no, los idiotizan, no, los gamers no, porque son puros chamacos ociosos que no tienen nada que hacer, ¿no? Ay, no, los de skateboard, guácala, porque dañan los edificios, ¿no? Entonces, que sea incluyente y que rescate, ¿no? Pues son expresiones de diferentes grupos y que en lugar de excluirlos, mejor vamos trayéndolos, ¿no? A ver, bueno, y yo agregaría, porque es muy a criterio del funcionario externo, ¿verdad? Y de las edades del funcionario externo también. Yo diría que desde la propia educación básica, hablando del sistema educativo vigente en Baja California, o al menos cuando menos puedo opinar sobre el de Mexicali, es excluyente. O sea, si no correspondes a un parámetro que el sistema educativo tiene para ti en tu comportamiento escolar, estás excluido, ¿no? Ya desde ahí eres candidato a ser reprobado, a ser rechazado, a ser etiquetado, y fácil te van a tronar en la escuela porque tú no correspondes al estándar, ¿no? Entonces, ahorita estamos apoyando a una joven que hace trabajo de rescate histórico en Palaco. Ella es de Palaco y ella quiere rescatar la microhistoria. Está haciendo un trabajo de microhistoria para Palaco. Y ganó un premio para hacer un mural de microhistoria en la que está involucrando estudiantes de secundaria. 4 secundarias de Palaco están siendo capacitadas ahorita con talleres donde está Alvis Acosta, y ella trabajando. Nosotros estamos financiando los talleres. 216 estudiantes de secundaria en sus respectivas secundarias están recibiendo estos talleres con el tema de microhistoria, cómo recuperar en el seno de las familias y del vecindario cómo fue Palaco, de dónde viene, etcétera, y el tema de Albrecht Acosta. Me dice, los primeros productos, profesora, dan pena, los chicos no saben hacer trazos básicos. Es que el arte nunca ha estado como una condición formativa desde la educación básica, y menos en esa localidad. Si tú no tienes clases para que tu hijo vaya y tome clases de... O sea, no saben hacer el croquis de su color. Sí, ¿no? O sea, si los productos, o sea, hay una gran expectativa. Centro Comercial Carranza nos ayudó a financiar los talleres. Y Centro Comercial Carranza quiere que vayamos y expongamos los primeros productos para ese mural comunitario. Bueno, pues digo, vamos a buscar que los muchachos desarrollen lo más rápidamente posible habilidades que seguramente las tienen, pero no los hemos estimulado, ¿no? No están ejercitados en eso. A lo mejor sí salen a grafitear en la calle, pero no para eso que lo estamos invitando. Lo pongo como ejemplo por mi experiencia en la educación básica, ¿no? El tema del arte, muchas veces los profesores de arte están improvisados para ello. Entonces, desde la educación o la formación artística en la escuela básica, debería ser una preocupación de esta mesa. Ahí lo que estoy diciendo, entonces tocarías otro problema, que sería el que no hay una vinculación entre educación y cultura. Que después habría que ver qué tanto puede incidir a nivel ayuntamiento en política estatal, ¿no? En materia de educación, pero por lo pronto dejarlo como, pensaría yo, como un problema que después pensaríamos cómo se arregla, ¿no? Entonces, desarticulación entre programas educativos y
que es una parte importante. Y me brincó con el tema de la inclusión. O sea, no, es que la escuela está descalificando a los muchachos, a los niños. Desde la primera sesión, ¿no? O sea, esta concepción de la cultura que se tiene desde la política educativa, pues que no corresponde a la realidad. Pero si ponen lo de lo incluyente, porque eso no me la pasa. Así es, inclusión, exclusión en arte y cultura. Yo quisiera regresar a ese tema de la exclusión, que es muy, muy interesante, porque resulta que Sí, en el ¿se está análisis, escribiendo como afirmativo? ¿O así? no, las vamos a transformar. Ahorita estamos haciendo nada más la lluvia de ideas y después se tienen que redactar en estado negativo, ¿verdad? El tema de la exclusión, si nos vamos al análisis de los involucrados, recordemos, tenemos una comunidad organizada y una no organizada. La organizada es productora de X actividades, de X productos, y genera un autoconsumo, como puede, con sus propios recursos. Y la no organizada es una comunidad excluida, ya sea por la propia comunidad o también por la parte institucional. O sea, vayámonos a las zonas más marginadas, a las zonas pues que no tienen toda esta oferta. Entonces el análisis de los involucrados nos permite focalizar un poquito más el problema de exclusión y de asimetría en estas comunidades vulnerables. Sí, claro, está. Me salta un comentario, pues es el caso de hablando de la inclusión o de la exclusión. Creo que precisamente como dice la maestra, hay grupos que ya propiamente se incluyen a sí mismos en sus propios grupos, y asimismo hay grupos que se salen, ¿no? Se excluyen, pero ellos mismos, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante no sería detectar la inclusión o la exclusión, más bien sería el cómo incluir a todos estos actores, ¿no? Me refiero en cuanto a grupos organizados o no organizados. Por ejemplo, hablando de comunidades marginadas, yo creo que dentro de todas las comunidades marginadas tienen también esa misma posibilidad que se incluyen a la vez, ¿no? Por ejemplo, en actividades, no sé, populares, no sé, ya consumen, ¿no? Tienen un tipo de música, una preferencia en cuestión de cultura, música, etcétera, y ellos mismos también son consumidores de eso, ¿no? Ahora, en cuestión de incluirlos, ahí yo creo que sería lo interesante, el cómo. Sí, ya después veríamos ¿Cómo podríamos enunciar entonces el problema? Las estrategias. Las estrategias, porque sin embargo yo veo, por ejemplo, que las instituciones no hay de cultura, las de cultura piensan que las estrategias funcionan, sí, no, y piensan que están perfectas. Sí, hacen su informe de que guau, qué bárbaro. No, y la cultura en todas partes sirvió mucho. Y no, además los programas son un copy-paste, ¿no? Del año pasado, otra vez lo repites, vas tras una inercia, ¿no? Y estás investigando poco en la comunidad qué es lo que la comunidad quiere o cómo se está manifestando o cómo se está manifestando y recogiendo eso, ¿no? Y el otro tema pues es el raquítico presupuesto que se te da, ¿no? Que no todo se resuelve con dinero. Yo creo que todo es, o sea, parte de lo mismo que ya hemos mencionado, ¿no? Un poco la lógica de la institución es, bueno, voy a llevar la cultura a la comunidad. Entonces, el esfuerzo va precisamente a llevarla, pero es es algo como fenomenológico, o sea, ya sucedió y se acabó. O sea, ya no hay, no hay ni un seguimiento, o sea, digamos que cumplí mi meta, estaba en mi POA y ya lo cumplí. Pero es que eso es lo extraño, que confunden o no, bueno, también lo hacen de alguna manera para poder seguir reportando, ¿no? Pero, o sea, la meta es llevar el evento a la comunidad. Pero en realidad esa no es la meta, o sea, es parte como del proceso, hay que llevar, o sea, eso no es llevar la cultura, eso es hacer una presentación afuera del espacio, ¿no? No se están potenciando la fuerza de los grupos de la sociedad civil. Si la parte cultural y artística surgiese de la propia base comunitaria, otra cosa sería, ya no hay nada que llevar, hay que producir y consumir.
Es parte del proceso, o sea, lo llevas porque no lo hay o piensas que no lo hay. Pero eso es un detonante para otra serie de procesos como este, en el que, bueno, ahora la misma comunidad decide hacer algo, o a lo mejor la comunidad ahora participa y esa comunidad va a otra comunidad a llevar lo que están haciendo. Entonces, esa es la parte que nunca se ha hecho. Siempre hacemos la parte de llevar, que es algo que se tiene que seguir haciendo. Cada administración es lo mismo, llevamos la cultura para allá. No hay evaluación del impacto real en la comunidad. Y la llevamos, pero nunca viene, ¿no? Entonces ahí es donde está la clave. Lo enunciamos como una cultura vista como algo dado y no como un proceso. ¿Lo podríamos enunciar así? ¿Les queda claro? Hay que pensar que le quede claro dentro de 15 años al que lo lea. Entonces yo creo que eso no le va a quedar muy claro, o sea, hay que ser así como muy evidente. A lo mejor, a ver, ¿no será que hay una orientación más por la difusión cultural que la promoción cultural? Que, insisto, es una parte, hay que seguir haciéndolas, parte de, pero estamos haciendo, le estamos apostando a la predominio de la difusión sobre la promoción, ¿no? de la cultura. Y autogestión. Ajá. Una difusión de una cultura que tú etiquetas que esa es la buena cultura para ellos, ¿no? Exacto. ¿No? Sobre la gestión. No, es sobre la promoción. Perdón, promoción, tienes razón. Y autogestión, ¿no? Ajá, y autogestión. Cultural. Ya te vas, pero ¿cómo? Borregos y marrón. Estamos Gracias por tus... Tifis es por el mismo... Exactamente. O sea, por el presupuesto. Gracias. Pero yo quisiera... Saludos a Daniel, por favor. No sabía que venía, le ofrecí un libro, se lo voy a mandar. Quisiera regresar en esta lluvia de ideas al famoso calendario que señalaba Víctor. Y recordando el evento que tuvimos de aniversario del museo y que a mí me ilustró mucho la importancia de este ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede generar durante todo un día una serie de actividades, ¿verdad? Donde va incorporando a perfiles diferentes, o sea, un mismo espacio está pensando de manera diferenciada. Entonces por la mañana tiene ciertos grupos, por la tarde otros y por la noche otros. Pero lo más interesante de esto, y tiene que ver mucho con las agendas de la oferta cultural, es ¿qué sería de nuestra ciudad si pensásemos en esta distribución anualizada de las actividades? O sea, ¿por qué no puede haber una agenda anual donde no se estén pisando los talones? Nada más recurriendo a los aniversarios. Yo quisiera, ahí no sé, yo me imagino que sí hay, en Ensenada debe haber algún ejercicio de este tipo, porque cada semana hay un evento o dos eventos, exacto, porque digamos que hay alguien, aunque sean diferentes organizadores, aunque sea el ICBC, aunque sea... perdón. No, es que desde ahí sí tengo el dato de qué ocurre. Ok, entonces habría que ver esa experiencia, porque, o sea, por lo menos es evidente que hay alguien que está llevando una agenda y que les dice, mira, este día no se puede porque ya hay dos eventos, ¿no? Cosa que aquí no sucede, o sea, aquí... si es un evento en el que hay venta de cerveza, pues sí, entran ciertos actores, ¿no? Y esos actores de alguna manera saben lo que hay. Pero si es un evento que es en un espacio universitario, pues hay otros actores que no saben que ese día hay otro evento. Entonces a veces no pensamos que también son competencias, ¿no? El mismo día que nosotros teníamos el festival, yo estaba preocupado porque había un festival de la cerveza, ¿no? Decía, bueno, pues eso sí nos va a representar, pero ya dije, bueno, lo hacemos más temprano, vamos aquí, vamos allá y vemos la manera. Pero uno no se entera hasta el momento en que hasta que ve el flyer ahí pegado una semana antes, ¿no? Entonces, ¿quién es o quién debería ser esa persona que lleve esa agenda y que de alguna manera garantice que no se van a empalmar los eventos? Todos los eventos, porque en el caso de Ensenada, insisto, puede ser la orquesta, o puede ser el festival del hongo, o puede ser el festival del vino o de la cerveza, pero todos de alguna manera están conscientes de que son
que son competencia, pues, ¿no? Sí, lo que pasa en Ensenada es que Vanessa, que es la delegada del ICBC, ella tiene mucho contacto y tiene este espíritu de no empalmar agendas, pero es mucho de iniciativa personal. Y otra cosa que ocurre es que los espacios que son del ICBC la mayor parte, entonces tienen que solicitarle a ella y ella es la que dice, ¿sabes qué? Está ocupado el espacio, este día no puedo, pero este día sí. Entonces por eso se ve esa coordinación. Y sí también hay mucha coordinación con relaciones públicas de gobierno del estado, pero es porque ella es como que trae a todo mundo en la cabeza, pues, pero es más de la personalidad. Y eso eso tiene que ver también con esta idea que tenemos de la cultura, ¿no? El empresario que organiza el festival de la cerveza artesanal dice, no, pues a mí eso, ¿qué me interesa lo que haga el ICBC o qué me interesa lo que haga el IMACUM, ¿no? O qué me interesa lo que hace la UABC, no, yo voy a traer a mi gente. Pero tanto, y bueno, y también un poco de parte de nosotros, ¿no? Hay que hacer la autocrítica, tanto el IMACUM, ICBC y UABC dicen, no, nuestro público es y ¿qué interesa si va a venir Arjona el fin de semana? Yo estaba feliz porque canceló Arjona, porque bueno, por lo menos van a ir 20 personas más. ¿No? De las que se quedan. Sí, o qué bueno que no va a venir Mijares porque las mamás iban a venir a mi evento. Pues. Entonces, ese tipo de cuestiones no las vemos. Pues. Entonces, es también un poco el pensar... que no actuamos como comunidad, que actuamos de manera aislada. Que tenemos un sentido muy arcaico, ¿verdad?, de trabajar en grandes grupos. O por ejemplo, si el Festival de la cerveza es muy mexicalense, bueno, acércate ICBC o acércate IMACUM y a ver qué se te ofrece, porque esto es de nosotros, de los mexicalenses, ¿no? Entonces a lo mejor los otros dicen, bueno, entonces me voy a empalmar la fecha. ¿No? O que participen algunos grupos, ¿no? Porque de repente en estos festivales tenemos, bueno, no está aquí Fernando, pero... el famoso huesero, ¿no? O sea, son festivales también de 3.000, 4.000 personas y que realmente la música es, o sea, la música es una rocola, pues, o sea, tú pudiéramos poner a la orquesta y la gente estaría feliz si le estás tocando ahí, no sé, ¿no? El guapango de Moncayo, qué sé yo, estarían felices porque es como un aderezo, pero lo que no entienden a veces las instituciones es que es un excelente foro para que conozcan eso que en otro espacio no iban a conocer, ¿no? Y a veces es porque no se acerca a la institución, ¿no? Entonces un poco ahí sería como crear estas sinergias para aprovechar esos espacios y llegarle a esos otros públicos que ya sabemos que no van a ir o que es muy difícil que vayan a los foros institucionales, a los festivales de octubre, por ejemplo, el Festival de Octubre es un festival de cerveza porque no se presentó a la compañía de danza ahí digo, por lo menos de los 1,000 que lo vieron, a lo mejor 100 sí les gustó, ¿no? Aprovechas esos espacios. Otra instancia que probablemente tenga que ver en estas agendas organizadas son las de turismo. Por ejemplo, en el caso de Ensenada y en el caso de Tijuana, precisamente ellos han logrado potenciar mucho estas agendas organizadas porque establecen y tienen una mirada no nada más del autoconsumo local o del municipio, sino también pensando en el que llega a tu ciudad, ¿verdad? Se dice que Mexicali es más bien una comunidad de gente que trabaja y que no estamos acostumbrados a recibir a otras personas como pudiera ser Ensenada o Tijuana, y probablemente esa parte cultural que no tenemos o esa parte protocolaria que no la tenemos desarrollada sea lo que nos esté haciendo falta, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir el problema? ¿Lo dejamos así, coordinación en las agendas de la oferta cultural? ¿Sí? Y en las instancias también, ¿no? Las agendas y las instancias. Porque también no nomás es agenda. Para continuar con la lluvia de ideas, alguna otra área que, por ejemplo, en recreación, estamos muy cargados en la parte de cultura, pero en la parte de recreación pensando en estas actividades que muchos grupos de la ciudad realizan, ¿verdad? Acabamos de ver una caminata La Rumorosa, ¿verdad? Súper interesante, ¿verdad? Con una nutrida participación de gente y que no necesariamente está ubicado dentro del ámbito del deporte, sino está ubicado más bien dentro del ámbito del senderismo. Es una actividad de manejo del tiempo o de uso del ocio, ¿verdad? O estos grupos de los miércoles, ¿no? De los bicicleteros, de los miércoles en la noche. Toda la semana. Ya, exacto. O sea, ¿cómo se organizaron por su cuenta? Pues, ¿no? Es un poco también lo que debería ser
el ICBC y bueno, todos, ¿no? De alguna manera, si ya sabemos, si son propuestas que ya tienen como cierto ímpetu, ¿no? O sea, por iniciativa propia, lo que sea, las instancias gubernamentales o lo que sea tendrían que cobijarlas, ¿no? Sí, o sea, acercarse y apoyar algo que por ya... ejemplo, si ICBC tiene garantizado, no sé, 3 espacios en televisión al día o qué sé yo, o sea, ¿por qué no los invitas y que ellos, y que se promocionen? Digo, si vas a promocionar, si tienes un evento, pues bueno, promocionas tu evento como ICBC, pero muchas veces ni siquiera no hay nada en la agenda, digamos, la semana y bueno, pues va ahí y ni se aprovecha ese espacio en la televisión o ese espacio de editorial que tiene algún noticiero o incluso anuncios, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle ese espacio a otros que no tienen la posibilidad de comprarlo o de acceder a él, ¿no? Y que se sume, ¿no? El esfuerzo. Eso tampoco no pasa muy seguido. Pues, no. ¿Cómo lo definimos como problema? ¿Cómo lo anunciamos? Pues sería... Desconocimiento de iniciativas ciudadanas en cultura y recreación, porque también pasa en cultura eso. Igual, a lo mejor ahí puede ser el surgimiento de propuestas individuales, ¿no? O no hay apoyo a propuestas, independientes. Hay un exacerbado, desde mi punto de vista, exacerbado predominio en las propuestas institucionales por sobre las propuestas ciudadanizadas. O sea, todo el recurso se concentra en las instituciones. Y efectivamente hay bolsas para apoyar a los grupos ciudadanos, pero son bolsas verdaderamente restringidas proporcionalmente a lo que ejercita las instituciones y que la mayoría del presupuesto se va en sueldos. Cuando estos grupos ciudadanizados, ¿verdad?, pueden generar toda esta labor, toda esta tarea, ¿verdad?, a costos muchísimo más realistas, ¿verdad? Y no estar manteniendo estas estructuras burocráticas tan impresionantes. En cambio, las instituciones tendrían más bien esta tarea de normar, de capacitar, de establecer estos recursos para empoderar a los grupos ciudadanos, ¿verdad? Y que todas estas iniciativas y toda esta energía que traen los grupos ciudadanos realmente se vean fortalecidas. Entonces, para mí el problema es la falta de apoyos, ¿verdad?, a las iniciativas ciudadanas por sobre las institucionales. No, y también otra cosa, aprender de ellos, porque por ejemplo yo fui a la caminata esta, ¿no? Y bueno, yo me enteré por otra parte, pero por ejemplo yo iba caminando y de repente me decían, ¿tú sabes quién es Caminante? Y yo, no, pues no sé quién es Caminante. O sea, el que organizó la caminata, nadie sabía quién era, porque todo había sido por medio de Facebook, no sé qué. Entonces era una persona anónima que hizo que casi 300 personas estuvieran caminando la Rumorosa, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que a lo mejor a veces se gasta mucho dinero en hacer promoción, no sé qué, charala, cuando tienes un grupo de gente y le haces una propuesta que realmente le interesa a la gente, pues lo hacen, ¿no? Y bueno, y la otra parte, había un grupo de contadores, o un grupo organizado, que era el grupo de contadores, y un grupo de ciudadanos mezclados, o sea, gente que no se conocía. Y entonces aquí el rescate es ¿Donde la caminata lo estás diciendo? Okay. El rescate de este tema es la fuerza de las redes sociales, ¿verdad? Y de esta necesidad, ¿verdad?, por encontrar otras alternativas, ¿verdad? Y volvemos al tema de nuestro calendario. Somos muy calendáricos los del desierto. Octubre es un mes. Ya puedes salir a caminar. Gozamos como personas estar fuera de un lugar artificial, ¿verdad? Con el aire acondicionado y demás. Estos fines de semana que ha habido actividades al aire libre, ¿verdad? Pues todo el mundo, o sea, las instituciones tomando las calles. Nadie quiere ya estar dentro. Encerrado. Y eso es muy cultural, o sea, pasamos 9 meses encerrados o en las oficinas, en las casas o en los cines o en los espacios. Y tenemos esa necesidad de socialización como comunidad que somos. Entonces, esta tomada de calle, no necesitamos tampoco las grandes infraestructuras. Necesitamos que se dé el permiso, ¿verdad?, para organizar actividad y entrar en interacción, ¿verdad?, con la comunidad.
lo podríamos poner en términos de problema como uso de espacios alternativos para que no se hace uso de espacios no institucionales, por ejemplo. O sea, hay también, así como hay un predominio de la difusión, hay un predominio del uso del espacio institucional. Así es, el teatro en términos formales, la sala de cine en términos formales, pero estas proyecciones que hemos visto en los edificios, o sea, estas innovaciones, ¿verdad?, que nos van refrescando, ¿verdad?, que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no tienen que ser exactamente lo mismo, que tenemos que ir a pagar 500 pesos para entrar al teatro. Pero también yo creo que hay algo importante que mencionar en cuanto al uso de los espacios, que es un problema que yo veo ahora recientemente, que pasa en SEAR. Es el caso de, yo veo, desde mi punto de vista, como que se está denigrando un poco el espacio por el uso que le dan de repente por ejemplo, a grupos, por ejemplo, los miércoles, que se da eso. Hay unos miércoles que hacen un tipo de evento que pareciera más bien como un evento de tipo social, como una tarde bohemia o de karaoke, y bailan y hacen. El caso no es la actividad que realizan, sino el hecho es que se lleva a cabo y con la calidad que se lleva a cabo. Porque la gente, por ejemplo, llega una persona que viene a ver qué propuesta hay culturalmente, o un concierto, a lo mejor se acercó porque le sonó interesante ver que hay bohemia, pero llegas y realmente es como meterte a un bar de noche. Entonces yo creo que se denigra bastante culturalmente y el espacio no es destinado para eso. Y yo eso es más que un chisme, pero realmente yo lo que he escuchado es que no pueden negar el préstamo de esos espacios a esas personas, pero a mí se me hace que no debe ser. Pero es en la parte de afuera del teatro. No, es adentro, en la sala de conferencias. ¿En la sala? En la sala de conferencias, usted. O sea, está y a veces tienen obra ahí. Una vuelta porque sí, y a veces ahí hay me obra. parece, sí, toda una gran infraestructura, toda una superinversión, ¿verdad?, para una tarea que puedes hacer en el patio de tu casa. Exacto. Es otra cosa que también está ocurriendo. No es que se le niegue, sencillamente es que estamos hablando de inversiones, de usos y destinos, ¿verdad? Y va a empezar a ocurrir más con tanto arte que están haciendo. Searte Ensenada, Searte Tecate, que se arte, exacto. Están haciendo que se arte la gente. No, y además no van a tener que ofrecer. Que las propuestas ya no son suficientes, más bien ya hay tanto arte que ahora ya mejor se quedan en los espacios alternativos, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es acerca del uso de espacios que en Mexicali al menos no están o no han sido destinados como un recinto cultural. Por ejemplo, yo le comentaba a la señora Maldonado, en el verano fui a un congreso, de hecho es un diplomado de directores de coros en Cuba. Y algo curioso es que pues con la actividad coral que existe, musical en general, cualquier recinto es un buen lugar para desarrollar la actividad. Por ejemplo, había muchas misiones antiguas, iglesias antiguas, que ahora son museos, o son salas de concierto. ¿Tienen buena como acústica? No, sí, principalmente por eso, considerando las condiciones acústicas y pues de estructura y todo, ¿no? La arquitectura muy bonita. Entonces ese uso, aparte, ese mismo diplomado se difunde a nivel internacional. Van los actores, los directores, los músicos, los cantantes, y va la comunidad que se siente atraída por ese movimiento. Entonces, turísticamente hablando también se promueve bastante, que es algo que también otro punto que viene así como adyacente a lo que estoy comentando. ¿Qué tanto impacto podemos tener como ciudad, por ejemplo, con Caléxico, con el centro, con Jibe, con todas las ciudades que están acá alrededor, y que yo creo que ni siquiera nos han volteado a ver por el lado cultural? Nos vienen a ver por los santos, nos vienen a ver por las Porque cantinas, sale barato el cine. Porque sale, sí, aparte, ¿no? Y pues sale barato todo para ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que también una propuesta cultural hacia aquel lado sería muy interesante, pero de calidad, ¿no? Estamos teniendo participación allá y de manera gratuita, precisamente el sábado, pero en septiembre, en octubre y en el verano hemos estado allá particularmente las invitaciones vienen para el coro sinfónico o la ópera y para nuestros grupos de danza, ¿no? Básicamente, sobre todo la folclórica. Y
esporádicamente, pero también estamos trabajando en ello, en exposiciones de artes plásticas, con una ventaja que esto es en vinculación con el Consulado de México en Caléxico, pero igual nos llegan de los grupos, a organizaciones civiles o educativas de allá las invitaciones. Y me decía el maestro Caldera ayer, precisamente en la Casa de la Cultura, que el sábado ya teníamos tiempo de habernos comprometido con una persona que en algún momento fue la directora de la Cámara de Comercio de Caléxico y que estaba celebrando este sábado 10 años de haberse sanado de cáncer. Entonces ella quería hacer un festejo donde iba a invitar a la comunidad de Caléxico a festejar con ella sus 10 años de salud, ¿no? Y entonces llevaron a la ópera y me decía el maestro Caldera, pues que la gente en automático se paró a aplaudir a la ópera, ¿no? Que había ahí un maestro de la Universidad de San Diego que está interesado en llevar la ópera allá, pero el comentario como que se cerró era que cuando le aumentábamos la compensación al maestro Caldera. Y lo que yo estoy viendo es que para sostener, por ejemplo, la ópera, pues yo creo que ya deberíamos buscar un mecenas, ¿no? O sea, que ya nuestros grupos empiecen a tener una capacidad de financiamiento que la institución no está en posibilidades de darle, desafortunadamente. Y con esto mover a sectores de la sociedad civil a decir, esto no se muere porque se muere el presupuesto del ayuntamiento. Y si el trabajo que el grupo del maestro Caldera es ya tan sobresaliente como para presentarse en cualquier parte del mundo, tener la capacidad de poder organizar eso. O no sé, maestro, ¿tú qué opinas? Tú eres un maestro de música, ¿no? O sea, definitivamente el apoyo siempre va a ser tanta y bueno, yo creo que nunca va a ser suficiente, y menos en las situaciones en las que estamos actualmente. Sí, pero el tema es que puedes hasta terminar abandonando cosas tan importantes, ¿no? Porque la canija política presupuestal es para que ahorques a cualquiera. Bueno, entonces el tema lo podemos acotar como insuficiencia en los mecanismos financieros para soportar o solventar, ¿verdad?, a los grupos artísticos, ¿verdad? Ese es un problema real, pero además es aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que es cierto es que en muchos países, ¿verdad?, su política cultural incluye una subvención fuerte a la cultura. Así es, y otra parte de la subvención viene por parte de la sociedad del sector privado, pero no es precisamente de los artistas. Ellos son los ejecutantes. Claro, hay que pagarles. Fíjense que yo estaba platicando con uno de los directores de los coros de Cuba, de uno de los coros más exitosos de allá, que conocen Alemania y conocen todos los mejores teatros de Europa porque se han visitado allá. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo está tan fuerte el movimiento musical de gran calidad y cómo tienen tanto impacto incluso en el exterior. Entonces, pues a mí me surge la pregunta, pues ¿cómo lograron eso, no? Pues todo surge por la política que ellos tenían desde antes del comunismo, todo esto, y que ellos tenían la facilidad de salir a otras escuelas, por ejemplo. Surgió como un grupo de maestros que actualmente son los que manejan todo el movimiento musical, y les tocó hacer maestrías, doctorados o licenciaturas en música en Hungría, en Alemania, en Inglaterra, y todos son ellos mismos los que trajeron esa escuela que ahora le llaman la Escuela Cubana de Música o de Danza, etc., ¿no? Entonces, es para empezar un buen desarrollo y una profesionalización muy importante, y luego pues el impacto que han logrado con su trabajo. Y algo que llamó la atención era como una ciudad más o menos como lo que fuera Tecate o lo que fuera a lo mejor San Quintín, que fuera, no sé, ese tipo de la ciudad se veía, podrían tener como hasta 30 coros profesionales, mientras que por ejemplo una ciudad como, por decir, Guadalajara o Monterrey apenas tienen 1 o 2 coros, y allá son profesionales y pues tienen un sueldo y se dedican a eso, y tienen mucho impacto culturalmente. El festival se transmite por radio todos los días. En una semana hubo 16 conciertos. Dentro de Cuba. Bueno, y ahora si hay internet. Pero hay que reconocer algo que señalaba Leti hace rato, la parte de la educación. Por ejemplo, en el caso de los coros,
cuando en las primarias y en las secundarias se fomenta mucho la competencia interescolar, o sea, ahí empiezan a ser los semilleros, ¿verdad?, de estos grupos, pero aquí los coros nada más se organizan para cantar el himno nacional, en un concurso del himno nacional y se acabó. No se genera este interés, esta actividad extracurricular, ¿verdad?, pero de cara hacia otras escuelas y como una formación de una habilidad adicional que se tiene que hacer además con excelencia. Aquí se hace como relleno, no con excelencia. Sí. Y entonces estos semilleros que se van generando en estos concursos interescuelas, ahí se van detectando, ahí se van formando ciertas vocaciones, ¿verdad?, para ya poder ingresar a las escuelas especializadas y finalmente incorporarse a la vida productiva desde esa especialidad. Pero el semillero estuvo desde el la inicio. primaria. Lamentablemente, aquí la aspiración es llegar a la academia. Están ahorita cantando O en sea, La Voz, se habla en La Voz más, México, ¿no? Exactamente. Tiene más difusión eso que lo que pudiese ser una detección de talentos, ¿verdad?, desde edades tempranas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos súper atentos a toda la mediatización, ¿verdad?, pero no estamos atentos a procesos más detallados, ¿verdad?, que requieren un bordado más fino, ¿no? Miren, nomás los distraigo tantito. El domingo estuve en Islas Agrarias B. Hace 24 años una comunidad, ¿conoces el grupo de oaxaqueños que vive ahí? Fue el día de San Judas Tadeo. Ellos conmemoran dos fiestas, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y San Judas Tadeo. Estuve ahí, las mujeres vestidas de itzmeñas, o sea, sus trajes tehuanos. Bailé con ellas, música oaxaqueña, fundamentalmente las mujeres sí traían los trajes, los hombres casi no. Y había música de marimba. Y entonces estaban tocando Tehuantepec, Sandunga, Llorona, todo eso. Y yo tarareaba las canciones y me preguntaba a mi hijo, ¿y tú de dónde te sabes las canciones? Le dije, bueno, pues es que a mí en la primaria me enseñaron todas esas canciones. Y cuando me puse a bailar con las mujeres, cosas como la danza de la tortuga, o etcétera, otras piezas, pues también en mi formación de profesora, pero también desde la niñez, eso lo bailábamos en la escuela. De veras, es tu formación básica, ¿no? Aparte de haber tomado clases de ballet o piano u otras cosas. Pero era cuando se consumía lo del centro. Ahora el tema es, ¿sí? ¿Qué pasa con un calabaceado que no está suficientemente investigado, difundido, sí, con expresiones propias? O sea, sí es cierto, existe una comunidad de Oaxaca en el valle, pero el tema es que existe una comunidad del valle que no viene de Oaxaca y que tiene sus expresiones propias y que no existen la documentación, los registros de toda su propuesta. Fíjate que Cebatis 21 y concretamente nuestro Crea Cultura hay un nuevo ballet que compite un poco con el de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Pero finalmente es un discípulo del maestro Saúl, el que viene y funda o da clases y luego se crea Esplendor, así se llama el ballet. Que está trabajando con el tema del calabaceado, pero hemos identificado el Cebatis 21, ellos están bailando calabaceado. Digo, lo pongo como algo importante porque en los jóvenes ellos están bailando música regional o danza regional, ¿no? Y entiendo que el maestro de esa escuela tiene documentado, igual que nosotros tenemos documentado. De hecho, nuestro Festival Oro Blanco que hicimos y que estamos llevando al Valle, que hicimos para Fiestas del Sol, un espectáculo de identidad regional que versaba sobre qué es el cultivo del algodón y su centenario. Está recuperado estas danzas, ¿no? Como la vida de los pioneros del Valle para iniciar con el cultivo del algodón. Hay esfuerzos transversales.
Les digo, poco dinero, mucha creatividad y el gran talento de los artistas realmente que se desborda, ¿no? Que se desborda. Pero sí, hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y algo que me quedé ¿con qué me quedé en la punta de la lengua hace un momento? Bueno, ya al rato seguramente me acuerdo. Lo que me interesa a mí, pues, desde las primarias, secundarias, ofrecerlo, pues, a los muchachos, porque no se incluye en parte de la educación, que se ve en educación artística, en las escuelas populares. Igual, por ejemplo, a los normalistas tampoco no se les inculca ni siquiera la apreciación musical. En mi época yo tuve sí era, esa experiencia y fue una experiencia muy desagradable. Qué bueno que tocas ese punto. Marisela Jacobo, que no sé, sigue en la lista intermitentemente, ¿verdad? Y le mandamos todos los materiales. Acaba de enviarnos el programa artístico, cultural, todo esto es un proyecto, ¿verdad? Ella va a venir próximamente, lo va a exponer aquí, pero se los vamos a hacer llegar, lo vamos a poner ya en el espacio que se tiene para subir documentos para que lo puedan ustedes, pues todo lo puedan consultar y luego ya comentar. Y este programa va tocando precisamente la incorporación del programa artístico dentro de las escuelas. Y ese tema que tú apuntabas de cómo desde la parte educativa, ¿verdad?, tiene que haber mayor incidencia por la parte cultural y artística para que desde edades tempranas, ¿verdad?, se vaya incorporando todas estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, está el tema de lo que llama ahora el sistema educativo escuelas de tiempo completo, ¿no? Que va a significar que los chicos vayan no 4 horas, sino quizás 4, 5, 6, 7 horas a la escuela. Ahí está entrampado mucho el tema con el sindicato, ¿no? Pero esas escuelas de tiempo completo pues van a incluir clases de arte, computación, inglés y quizás y otras actividades que le llamaríamos extraescolares, pero que no así debería ser la escuela, ¿no? Toda la escuela. Pero ya recordé lo que quería yo comentar y fíjense que he estado con la intención, no sé si sea el lugar adecuado o no, pero hace un rato ¿fuiste tú o fue Cristian? ¿Cómo se llama el joven? Cristian. Acerca de esa falta de oportunidad en que las instituciones, en este caso que encargadas del tema cultura a niveles estatal o municipal, pareciera que no se lo diéramos o no buscáramos los espacios en los medios masivos de comunicación y electrónicos para difundir las iniciativas ciudadanas. Yo creo que a mí me gustaría, de veras, como la autoridad que representada en el IMACUM para el tema de arte y cultura, yo no sé si esto deba pasar por cabildo o no, o lo deba consultar con el alcalde o no, pero lo siento como una posibilidad ciudadana y luego institucional, de empezar a trabajar con los responsables de los medios de comunicación para comprometerse en la difusión de estas expresiones o iniciativas ciudadanas o de acciones de bien, que bueno, yo no soy para quien decir cuáles son las acciones de bien o las de mal, pero que los medios están llenando a la ciudadanía de una cultura que siembra la violencia, la inquietud, el miedo, ¿no? O sea, lo que están logrando los medios de comunicación para sus fines a lo mejor es vender su producto, ¿no? Pero lo que está consumiendo la sociedad es una cultura que está basada en la traición, o sea, los valores que estamos viendo es todo eso que está destruyendo el tejido social. Entonces, ¿qué le podríamos ofrecer o cómo acercarnos a los medios con cierta autoridad moral? Porque a lo mejor a mí me van a decir, no, pues ella es la del IMACUM y pertenece al gobierno de Pérez Tejada y es del PRI y entonces pues a volar, ¿no? ¿Quiénes podemos ser los que nos sentemos ante un director de La Voz de la Frontera, de La Crónica, del Mexicano, de Televisa, o sea, de los medios que más están influyendo? No estoy hablando ahorita de las redes sociales, porque eso está dando una libertad de expresión
para lo bueno y para lo malo, pero ahí está la sociedad expresándose. Pero lo que formalmente son los medios de comunicación y están haciendo negocios sobre lo que, jugosos, respecto de lo que está consumiendo la sociedad de Mexicali. O sea, yo quisiera plantearles a ellos, honestamente, quitándome mi cachucha ahorita de representante del gobierno municipal y decirle, ¿sabes qué? Coadyuva a la mejora de una cultura de cooperación y paz en esta comunidad. Lo que hizo florecer la cultura de la que procedemos, que viene del Valle, y precisamente ahora que hicimos Oro Blanco fue posible repasar esa historia, fue la solidaridad entre la gente. La gente se ayudaba una a la otra. Cada migrante que llegaba era bienvenido porque se venía a sumar a la lucha contra el clima, contra el desierto, contra todo lo que parecía que era adverso. Pero finalmente lograron florecer, permanecer, y aquí estamos. A esa gente debemos eso, ese valor de la solidaridad que desafortunadamente Carlos Salinas nos desacreditó tanto, ¿no?, con su programa Solidaridad, pero es un adjetivo, un sustantivo, ¿no? O lo podemos convertir en un verbo que sí unifica. Y hoy ya nuestras comunidades no tienen eso. Por eso estos grupos emergentes, y como lo decía Pati del Amor el otro día, me quedé muy ciclada con su expresión, cada quien está jalando por su lado porque hemos perdido ese sentido de comunidad, ¿no? Y yo creo que los medios tienen que hacer su parte, que se tomen a la tarea de publicar diario algo positivo que esté haciendo la sociedad de Mexicali. Y ahí entran los artistas, o sea, de todos estos grupos que tú tienes en el mapa, deben tener un espacio. Y que no sea el IMACUM quien los promueva. Tendría la obligación moralmente. ¿Sí me explico? De hecho, es un... Pero debemos hacer algo, no esperar a los 15 años o 20 años que estamos planeando. Esto debe empezar ahorita. De hecho, es una premisa del proyecto Mexicali Gran Visión. Ya han identificado esta parte, se nos explicó desde el principio, esta falta de sentido de comunidad que tenemos. En términos de infraestructura, en términos de equipamiento, en términos de dotación de servicios, cómo actuamos de manera desarticulada. Y este tema que nos colocan ahora un conjunto de ciudadanos a que pensemos nuestra ciudad es sencillamente sumarnos todos. Yo en lo personal sí creo que es difícil darles lecciones de unos a otros, más bien es ir sumando a la gente con el propio ejemplo, ¿verdad? Finalmente los medios de alguna manera son reflejo de lo que la gente está haciendo. No pueden negar lo que está ocurriendo en la comunidad. Entonces, si los medios de comunicación ven que la sociedad, que la comunidad se organiza, necesariamente lo van a tener que reflejar. No pueden darle la cara a la comunidad, no pueden dejar de hacer negocios. Sí, es como yo veo ahorita un fenómeno, ¿no?, que está sucediendo ahorita, que es como, pienso que es que la gente ya se empezó a hartar de un abuso de, por ejemplo, de poder, podría ser, de ciertas empresas, ¿no? Pasó lo del gas, pasa lo de Nextel, por ejemplo, mucha gente empieza a expresarse, empieza a salir a los medios y no se habla de otra cosa más que de eso, ¿no?, durante mucho tiempo. Y bueno, haciendo un paréntesis en cuanto a lo que decía del apoyo que podríamos tener de los medios, a mí me tocó una experiencia bien chistosa, porque yo iba a promover un concierto por parte de SEAR, yo venía como parte de SEAR, y llego a la televisión, y a ver, di, no sé qué vas a hablar, ya, pues me da un concierto, de tal, doy los datos, me dan máximo 1 minuto, y en eso me cortan porque entra una llamada de una persona que iba a hacer una queja, no sé, ciudadana, de una calle, de no sé qué, y se lleva como más de 5 minutos. Entonces, bueno, eso ya después nos dio risa, pero pues, realmente pasó ya a último término lo que yo estaba planteando, ¿no? Entonces, pues ya la difusión no sirvió de nada. Pues. Mira, yo vengo ahorita a las 7 de la mañana, estar ahí enfrente de la Casa de la Cultura, de una entrevista. Anoche me pidieron que fuera. O sea, tienes que ir porque son las oportunidades que ellos te ofrecen. Muchas veces tú tienes algo importante, algo que crees que es importante, que se sepa, ¿no? Pero para ellos no es importante. Y como estábamos ahí frente a la Casa de la Cultura, y ahí les invito a que visiten el altar a Sergio A. Burques,
que por cierto hay una figura de cartonería hecho en el taller de cartonería con un Sergio Burques con lentes y su micrófono de Televisa. Aquí se acuerdan que él fue cronista muchos años. Me gustó el detalle, pero no era para que, no fue porque iba a Televisa, digo, porque Sergio estuvo mucho tiempo ahí, aparte de su trabajo editorial en La Voz. Pero me decía la periodista, vamos a hablar de los altares. No, yo traía otra agenda, le dije, ¿sabes qué? Dame chance de comentar lo que estamos haciendo. Pero te tienes que defender, o sea, tienes que buscar comentar lo que tú quieres y no que ellos te pongan el tema que quieren que les cuente. Y luego me dijo, como era en vivo y ya me había desmañanado y tenía que venir para acá, dije, bueno, me dice, si gusta podemos hacer otro enlace en media hora. Ah, pues sí, y ya le platiqué lo que estamos organizando con la comunidad Cucapá, ¿no? Para fines de noviembre. Pero sí, la verdad es que no hay los espacios para estos temas, ¿no? Si te avisara que descuartizamos a un artista, ¿no? Fue destazado y todo, entonces sí cubrimos las 8 columnas, ¿no? La primera plana, disculpen. Quisiera proponer también, dado que no nada más es la ciudad nuestro foco, ¿verdad? Sino también el Valle de Mexicali, como parte del problema que no reconocemos las infraestructuras históricas existentes en el Valle de Mexicali. Es decir, tenemos una cantidad de despepitadoras, de edificios de despepitadoras por todo el valle que podrían servir como espacios en rescate y en recuperación. La experiencia más interesante que hay sobre esto es el tema de fundidora en Monterrey. Cómo todo este parque industrial lo transforman en un área eminentemente cultural. Y ahí lo interesante es que esta fundidora, estructurada por puros fierros, la convierten en museos, que hablan de los propios regiomontanos en su gestación. Y si nosotros recorremos el Valle de Mexicali y vemos esas despepitadoras, se podría hacer exactamente lo mismo. El propio museo son del niño. Exactamente, ese es un ejemplo, ¿verdad? Cómo estos espacios pueden ser rescatados y reutilizados para fines culturales y recreativos. No sé si les parezca bien que veamos un poquito la mirada también hacia el valle en términos de infraestructura. Perdón, te interrumpí, Fernando. No, era para un comentario así muy breve de lo de los medios, que sí es cierto. Yo estoy yendo hay un comité editorial de las crónicas y me invitaron. Y de cuando en cuando, cada 2 semanas hacen las juntas para ver, viene gente de diferentes ámbitos y como para ver de que se hable, ¿no? Vaya, de qué le interesa al ciudadano que se comente. Y en mi experiencia desde que sí han atendido asuntos de orden cultural. De hecho, la crónica es la que nos está, en el caso de Imacún, ¿no? Y no nomás para Imacún, yo veo tienen una sección mosaico, se llama, ¿no? Donde están colocando información, ¿no? De cosas que estamos enviando. Envías como a todos los medios, les envías como 11 boletines y posiblemente te publiquen uno, ¿no? Sí, pero en este caso a mí lo que se me hace más, más que viene a lo mejor a mi comentario anterior, es de lo mismo, de que igual la forma de manejarlo ahora ya no vaya a ser tanto el periódico o la televisión, sino que más bien el CEAR debería tener una página que date de santos que dan volantitos, pero igual el Imacum también debería tener una página muy bien hecha y no están esas páginas. Y otra cosa es que en cuanto a los puntos estos, para mí son 3 los que principalmente deberían también a lo mejor de estar ahí, que uno es un problema de vinculación, que es más o menos lo que decía Cristian, que es digamos que una forma, no sé, no lo tengo claro todavía, pero de alguna manera de que, digamos, las instituciones más pesadas en cuanto a orden de cultura y de estuvieran vinculadas, ¿no? Que sí se supieran cuándo están organizando los eventos, a qué gente tienen ellos trabajando o cómo se pueden apoyar unos con otros, ¿no? Eso sería importante.
Y el otro punto que se me hace también importante y que creo que no está por ahí es el de continuidad, que digamos que se estuvieran revisando de cuando en cuando los avances en los programas o en las cosas que se apliquen, digamos en el seguimiento, evaluación o continuidad. Sí, como un tipo de evaluación pudiera ser evaluación de impactos. Sí. Y no tanto que se entregue, digamos, un reporte, ¿no? Sino más bien de verdad que se busque como una retroalimentación, si se pudiera, sería lo ideal, entre las gentes que estén, desde la persona que se les dan los talleres, en este caso, o algún curso, hasta la persona de más alto rango, que hubiera como más retroalimentación, más una vinculación real, ¿no? No de que se entreguen números, ¿vale? Pudiera ser, no sé, como de repente algunas juntas como estas son buenas, ¿no? En las que se escucha también. Escucharla o ¿Sí? tener la percepción del otro, que Diferente, está viendo el otro, ¿verdad? Porque yo veo una parte, pero no sé qué está pensando la otra persona, y eso nutre mucho, fortalece. Sí, y ya como punto final, que más o menos va hacia ese, es que creo que lo que se ocupa es un cambio radical de paradigmas en cómo se está ejerciendo la cultura. Yo creo que ahí podríamos centrar el problema, cambio de paradigmas. Si nos pedirían expresar en una frase, a mí me parece que esa reúne todo lo que hemos dicho. Cambio de paradigmas en materia cultural y recreativa. Son las 9:30, si les parece bien, tenemos la actividad aquí. Yo le quiero dar la bienvenida a Selene, que está entre ustedes, que se va a incorporar al grupo, y que destinaríamos... ¿Selene qué? Nevares. ¿Por qué no te pasas para acá, Nevares? También Nevares, es también Nevares. Selene, si te presentas y si nos platicas un poco tu proyecto cultural, por favor. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Selene Nevares Estrada. Yo estoy manejando un proyecto que se llama Espacio Atmósferas. Tengo un edificio de la familia en el centro cívico que hace unos años me fue prestado. ¿Dijiste espacio? Atmósferas. Ajá. Y Gracias. pues, desde que me fue prestado lo he empezado a trabajar rehabilitándolo, ¿no? Estaba abandonado y en muy malas condiciones, sin servicios de agua ni de electricidad. Hace año y medio pues empecé a trabajar ahí dando talleres, y después inauguré una galería de arte emergente, que la galería está más enfocada a los artistas jóvenes o emergentes, más bien, para no ponerle esa restricción de edad, ¿no? Porque pues mi inquietud de poner una galería ahí dedicada más al arte emergente fue que cuando yo hace 10 años, 15, que empezaba a exponer, invitada por Víctor Larios y Eduardo Quintero, quienes fueron mis maestros en cursos culturales antes de recibir la licenciatura en artes, pues yo también quería buscar un propio espacio, ¿no? Expresarme ya de manera individual. Selene, perdón, ¿qué edad tienes? 26 años. 26. Muy joven y muy bonito. Gracias. Y pues siempre me topaba con que las instituciones no permitían a las personas jóvenes que no, es que te falta experiencia o te falta currículum o te faltan más trabajos, ¿no? Que te veo muy joven, no creo que tú vayas a llenar todo este espacio o puedes pintar toda esta pared sola. Y así, pues me topé con muchas restricciones, ¿no? Yo empecé a tener exposiciones como que en lugares fuera de los institutos, ¿no? Y ya después, cuando empecé a exponer en lugares institucionalizados, pues fue en lugares pequeños como Melibo y Bellas Artes. Y ya de ahí se me fueron abriendo ya puertas más grandes. Y cuando tuve este espacio que pude trabajar, pues lo quise destinar más para la gente emergente, para abrir más puertas, ¿no?
¿Cómo le has hecho? ¿Con qué recursos has contado? ¿Recursos económicos, recursos humanos? Pues ha sido con puro recurso propio. Antes de inaugurarlo sí busqué recursos de parte de Imacuni y del ICBC, pero como no había un trabajo previo en ese lugar, pues no se me daba nada. ¿En dónde está, En el Centro Cívico, Pasaje Chapala. ¿Cuánto tiempo tienes ya con tu espacio? Cerca de 4 años. Año y medio de que ya se abrió, pero cerca de 4 años de estarlo trabajando. ¿Eres una C o no? ¿Qué tipo de estructura organizacional tienes? Pues está buscando hacer una C. Ahorita pues de recursos humanos siempre ha sido todo muy, ¿cómo se dirá? Pues no ha sido algo fijo, pues siempre he tenido gente que me ayuda, que después se va de la ciudad o tiene otro trabajo, siempre he tenido gente que me ayude, pero no ha sido algo fijo, pues y ahorita ya tenemos pues como que un plan para el siguiente año para formar una asociación civil, y ahorita pues los nombres ya se están como que ya marcando, ¿no? Las personas que me van a estar ayudando en ese aspecto, porque no quiero dar de alto una asociación civil y ser como otros que conozco que han estado cambio de gente o que han estado buscando más como el recurso para hacer cosas personales, que es lo que veo que la mayoría de las asociaciones civiles de jóvenes es lo que están utilizando, una asociación civil para autosustentarse uno mismo. Autoempleo. Ajá. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Es artes plásticas lo que estás haciendo? Actualmente estás ¿puedo entender en la licenciatura de arte? No, soy egresada de esa licenciatura en Ya artes eres egresada. plásticas. Y trabajo como docente de artes en secundarias. Ah, ¿de veras? ¿Secundarias públicas o privadas? Públicas. Públicas. Explíquenos, bueno, al menos yo tengo así como mucha curiosidad de saber por qué una ciudadana de Mexicali decide invertir su dinero, su tiempo, su espacio, su talento para otros. Bueno, pues es un gusto personal. Pues yo desde que tenía, ¿qué será?, 12 años, ya mis amistades, familiares me pedían que les diera clases y sí me apoyaban con algo, ¿no? Algo económico, pero pues yo desde entonces me ha gustado mucho lo que es el área de la docencia y también he participado en otras asociaciones civiles impartiendo talleres en áreas periféricas, tanto en Tijuana como en Ensenada, que me he vinculado con una hermana que está estudiando ya música, y aquí en Mexicali en otra asociación que se llama Jóvenes con Valores. Y pues ha sido más algo personal, como por gusto y también por reto, porque siempre te topas cuando estás trabajando gente que te dice no hagas eso, no lo vas a hacer, no vas a poder, o qué vas a ganar con eso, se te va a ir todo el dinero y así, pero pues de alguna forma u otra todo lo que he invertido se me ha regresado, y ha sido ganando premios o ganando una beca posterior, y pues yo siento que todo lo que he dado se me ha fluido y ha regresado, no siento que he perdido algo. Miren, y pues yo te felicito, Selene, tengo mucho gusto en tener el honor de conocerte. Y no lo digo como directora de imagen, sino como otra ciudadana que igual que tú sigue soñando, ¿no? Sigue soñando en que esta ciudad puede ser todavía mejor para todos, incluyéndolos. Justamente Selene sería uno de esos ejemplos a ser presentados en los medios de comunicación cualquier día de la semana. O sea, tu pregunta de por qué dice todo lo que he invertido se me ha regresado. Eso es una filosofía de vida maravillosa. El boomerang, ¿no? Si tú siembras, cosechas. Depende de lo que siembres, cosechas, ¿no? Ella nos lo acaba de decir en una frase. Y lo otro, por el gusto y por el reto. ¿Saben ustedes, en las escuelas públicas,
e incluyo a la universidad, ¿cuántas veces los maestros actuales le dicen a un alumno, tú no puedes, tú no sabes, eso que estás haciendo no sirve? Lo vivo por experiencia en mi familia, ¿no? Entonces, la verdad, pues, está salvando un reto. Y esto es lo que hizo posible que esta ciudad surgiera. Esos son los valores que tenemos que poner al frente de los ciudadanos. A eso me refería yo, de a quién colocar en los medios. No, yo soy la directora del IMACUM y es una coyuntura nada más. Tengo una representación y eso me permite influir en ciertas cosas. Pero la verdad que uno necesita el cobijo de la sociedad, y si no es, porque además te pueden tachar de protagonista, ¿no? Pero yo vengo de atrás, yo no pertenezco a ningún grupo cultural, a las mafias que se han apoderado aquí y en todas partes de la cultura. No que ella pertenece al otro, no pertenezco a ninguno. Yo le estoy dando cabida a todos, porque lo que me interesa es que Mexicali en ese sentido crezca. Yo hace 30 años tuve la oportunidad de ser coordinadora de centros culturales, bibliotecas y museos del gobierno del Estado de México. Y en efecto en los conventos dábamos conciertos, pero conciertos de gente que venía de Europa. Estar en el Estado de México te permite muchas cosas que acá está en la frontera tan lejos, los costos y demás, ¿no? Pero a lo que voy es que uno trae una experiencia de lo que pasa en otros estados donde se invierte en la cultura, verdaderamente, pero además tienen una historia mucho más antigua que la nuestra, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que por ser una cultura nueva, tan necesitada ya de cambiar de paradigmas, ¿no? Es que yo me pregunto, ¿los tenemos? ¿No? En términos de arte, cultura y recreación, ¿los tenemos? O sea, a lo mejor sí los tenemos, pero no son los que más convienen para hacer cultura, no solamente civilización, no solamente civilización. Aquí no nada más se viene a hacer dinero, aquí tenemos que hacer que florezca nuestra cultura regional. Y estas son las evidencias. Ahorita, 30 de octubre de 2012, es una evidencia de lo que puede estar sucediendo en la ciudad. ¿Cuántas Helenes podemos tener en la ciudad? Nos sorprenderíamos quizás de tener más de 10. Sí, bueno, nada más para que el tiempo va corriendo. Yo creo que en una sesión próxima estaría bien que Selena nos presentara, como habíamos hablado ayer, o sea, como que el proyecto sí bien, o sea, cuando estemos todos, okay, ¿no? Ok, perfecto. Sí, o sea, en la siguiente sesión nos puedes traer más o menos una cronología de lo que es tu propuesta, Selena. Sí. Ok. No sé si quieren aprovechar a hacer alguna pregunta o pasamos al siguiente punto, porque ya estamos a punto de concluir la sesión. Yo me quedé con varias preguntas que hacer, pero las hacemos para la siguiente sesión. No, apúntalas, no se te olviden, porque a mí se me olvida. No, saben también para que haya más gente, pues, porque si no lo va a hacer como no Selena y nadie estuvo, ¿no? Entonces, así es. Pero está en la grabación, podemos mandar todo. Así es. No, felicidades, Selena. Bueno, les comento rápidamente que estos problemas los vamos a enunciar de manera negativa tal y como está presentado aquí. Mamá, ¿me llamaste? Tal y como está presentado en la metodología, y se los vamos a hacer llegar junto con ya la matriz de los involucrados, cuando ya todo el mundo lo haya enviado. Y pues pasaríamos a las siguientes slides. Sí, las fotos, sí, eso ya lo vimos. Bueno, por ahí en alguna sesión estábamos hablando en el análisis de los involucrados que había grupos emergentes como los zombies, ¿verdad? Sí, es un llavero negro con 2 llavecitas más. ¿Ya está domingo la marcha? No, que sí le cerramos. No. Bueno, no sé si habrá 2, porque le pregunté al Tony Takachi y me dijo que el 11.
No sé si la que tú dices es otra, o cuál es la que tú dices. Apagando la luz para que lo vean más dramático. Sí, porque se va a sacar la posposición. Pero hay varios grupos. Es de Adebis, es de Adebis. Está caracteriza. Bueno, y como habíamos hablado, ¿no? Pues que la gente que le gustaban los hombres y no sé qué, y nosotros no sabíamos quiénes eran los que le gustaban los hombres, ¿no? Y ahí nos encontramos que un compañero de trabajo pues, le encantan los hombres, ¿no? es zombie de closet. Entonces, esas fotos son de la marcha del año pasado, ¿sí, no? 2011. Y la de este año, es el 11 de noviembre. Que salen de vicerrectoría. Lo hacen como en varias partes, ¿no? Del mundo. O sea, es como una curada así de todo. Sí, se ha hecho en casi todo el mundo. Y pues aquí en Mexicali empezó a hacerse en el año 2010. Casi toda la gente que ves ahí es la misma que asiste a las convenciones de cómics y de anime. O sea que hay ciertas relaciones, ¿verdad?, entre las concepciones y los áreas de interés, ¿no? Así es. Y va a ir creciendo, o sea, cada vez hay más o menos. Pues yo creo que por la fecha ha ido menos gente. Como la primera vez que lo hicieron fue domingo 31 de octubre, hubo más de 400 o 500 personas. Porque se junto con Jaime. Ajá. Y la siguiente vez que lo hicieron fue como 30 o 29, ya no era el mero día de Halloween. Igual yo creo que había otras actividades que no fueron más de 200 personas, y se sintió que fue menos gente el año pasado que el primero. Aquí lo interesante es plantear este reconocimiento a las expresiones nuevas y actuales. No es Teotihuacán, ni es la Tehuán, insisto, no porque esas expresiones no valgan la pena. Y no estoy diciendo eso de ninguna manera, sino que hay grupos emergentes que deben de ser reconocidos desde mi punto de vista y que también constituyen perfiles y una oferta que está ahí y que nadie los está atendiendo. Sí, de hecho, pues andaba muy serio atrás, pero cuando estaban hablando sobre las instituciones que se debían de acercar a ciertos eventos, pues yo me acuerdo que hace 2 semanas este grupo de personas organizó una convención ahí en el CEAR. Fueron más de 6,000 personas las que asistieron. Nunca había visto tanta gente en un recinto cultural. Ahora, otra cosa importante, perdón, que yo me di cuenta del evento porque yo andaba por ahí haciendo un ensayo y me llamó la atención cómo pues, también ellos mismos buscan el recurso, ¿no? Por ejemplo, conseguir el CEAR, sobre todo la sala de convención, no es cualquier cosa. Ni siquiera los productores de, no sé, musicales o eso no consiguen tan fácil. 6,000 personas. Sí. Entonces, Pero ¿de dónde salen estos grupos, Elena? Para mí es toda una novedad. ¿Dónde están? ¿O qué es lo que los une aparte del interés? ¿Y cómo se comunican? ¿Todo eso a través de redes sociales? Sí, sobre todo redes sociales. Las primeras convenciones que se hicieron aquí no iban más de 100 personas, eran casi todas como en cafés internet. Y ya después que se empezaron a organizar las mismas personas interesadas, fanáticos, pues ya empezaron a crecer más los eventos. Y este último que hubo pues fue un staff como de 20 personas que no recibieron ningún ingreso. Una persona pues pagó todo el SEA esperando recibir con el pago de la taquilla la remuneración, ¿no?, de lo que se invirtió en el SEA. ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? Como 25,000 pesos, algo así. No, pero para entrar. Ah, para entrar. La taquilla, ¿cuánto costó? Fue 40 pesos. Y menores de 10 años entraron gratis. 6,000 personas. Fueron 5,200 boletos pagados, más la gente de staff, sus familias, los vendedores, los expositores, las bandas y otras personas que entraron sin pagar porque no hubo vigilancia ese día. Por la puerta lateral la salida hubo mucha gente metiéndose. ¿Y qué tipo de actividades hacían? ¿Es la tocada y qué más?
Pues hacen presentaciones de baile, los disfrazados hacen escenografías, hacen presentaciones, no sé. ¿Como performance? Performance. Los cosplayers. Hay mucha venta de artículos de personajes de videojuegos, de anime, de manga, de cómics, de todo tipo de artículos, ¿no? De ropa, de accesorios, de revistas. Esto es un tema de jóvenes, ¿verdad? Sí. Sí. Más o menos, ¿qué rango de edades decías que van niños también? Sí, pues de hecho los niños entraron gratis y esa entrada de niños no se registró, por eso yo estimo que fueron más de 6,000 personas. En tu apreciación, ¿qué porcentaje son niños y qué porcentaje son jóvenes? Así en un rango. Como un 30% eran niños. Pero los niños son hijos de los... En su mayoría sí. Entonces, como si yo me llevo a mi hijo, pues, o sea, a mí me gusta eso, me llevo a mi hijo, no es de que el niño vaya. ¿Pero van adultos o son jóvenes? O sea, ¿qué rango de edades? Porque bueno, yo me siento joven. Sí somos. Pues, en su mayoría podría decir que entre 30 y 14 años. O sea, 30 como toque. Los mayores serían de 30 años. Había gente más grande, pero sí, yo creo que el predominio. El promedio. Porque intentaron conseguir apoyo de las instituciones o no, o siempre fue... No, porque este evento ya es la 4ª vez que se hace y los primeros años sí se buscó apoyo de las instituciones y se tuvo apoyo del Injuve. Y de hecho la primera vez que se hizo en el SEAD me parece que no les cobraron la renta, pero hubo varios problemas y conflictos entre lo que es el director de Injuve y también los organizadores o los encargados del área en el SEAD, que esta vez prefirieron pagar, librarse de problemas y directamente llegar a pagar. ¿Hay consumo de bebidas alcohólicas? No, es un evento familiar. Yo sí tengo interés en conocer ahora sí que las razones psicológicas, antropológicas y sociológicas de este fenómeno, pero también los medios o el cine está influyendo enormemente en este gusto, ¿no? ¿O qué necesidad tienes de asustarse? Ya hay bastante susto en la vida real, o a lo mejor es una manera de fugarte. O sea, es un juego, ajá. Bueno, yo creo que eso, no sé, Selena, tú dinos, porque tú eres... Sí, yo lo veo también más como una actividad lúdica. Pues yo soy parte de porque mi familia o amigos son muy fanáticos y siempre estoy involucrada, ¿no? Aunque yo no me disfrace, siempre estoy ahí disfrutando del evento. ¿Cómo sientes que los ven las autoridades? Pues la verdad, con muy poco respeto. Siendo un grupo pues que emergente, que ha crecido cada año, siento que las autoridades no le han dado el respeto del espacio que se mereciera. Lo ven como un juego de niños, siendo que estos eventos existe pues más gente que los eventos que se realizan para el skateboarding, ¿no? Sí, ajá. Que esos ya tienen como que su espacio definido, ¿no? Las estancias deportivas. También vimos en las fotografías que hacen como un desfile, ¿no? Sí, pues sí, eso era esa parte. ¿Ahí dónde? ¿Cómo los ve la gente? Sí. Frente a la universidad. Pues ¿El mismo día del evento? El mismo día del evento hay gente que se detiene a verlos. Les divierte, ¿no? Ver a los zombies caminando. De hecho, yo la semana pasada acabo de ver como una mezcla, porque andaban los de las motos, ya ves que anda también un grupito de motos, pero andaban todos vestidos como zombies también, y así como dando una vuelta, ¿no? O sea que sí, como que o sea, son la misma gente, o muchas veces se juntan, ¿no? Un poquito. Sí, pues entre esa gente que tiene el mismo gusto de disfrazarse, de ver cierto anime o jugar videojuegos, pues también hay otros mismos intereses, ¿no? A otros les gustan más
andar en moto, otros son estudiantes de ciencias humanas, otros están estudiando psicología, es una universidad muy grande. Lo que le comentaba ayer a Gina, que por ejemplo, cerca de Barcelona hay una ciudad que se llama Sitges. ¿Cerca de qué? De Barcelona. En un pueblo que se llama Sitges y hace un festival internacional de cine fantástico. Entonces, cuando es el festival, se hace la caminata zombie. Pero toda la ciudad se vuelca a la caminata. O sea, no son los raritos, ¿no? Como lo pensarías aquí, sino que todo el mundo fue a caminata. Y se disfrazan y ahí vas y te maquillan y no sé qué. O sea, no es una cosa rara, sino que es normal. O sea, ya toca el día de zombie, ¿no? Entonces ya... Aquí lo interesante es ver, por ejemplo, si viésemos, como ocurre acá el éxito, o en el centro, en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos, un desfile de Halloween, nadie dice nada. Es más, todo el mundo lo apoya. Pero si hay un desfile de zombies, todo el mundo se espanta. Y la pregunta es, ¿a quién tendríamos que estudiar? ¿Si a los zombies o a los que observamos a los zombies? O sea, ¿por qué naturalizamos lo muy comercial, como podría ser Halloween, y por qué nos espantamos de una expresión como esta que pues es una expresión como cualquier otra, ¿verdad? A lo mejor como las tehuanas, pero no es mexicano, o a lo mejor tiene orígenes diferentes. Y aquí toco el tema de que comentaba Lucy, las famosas exclusiones, esta necesidad de excluir a lo que es diferente, ¿verdad? Y de dejar de comprender que vivir en comunidad no es que seamos todos iguales, sino precisamente porque todos somos diferentes podemos vivir en comunidad. O sea, ese sería nuestro... Y una comunidad más rica, ¿no? En expresión. Más diversa. Sí. Yo, por ejemplo, me reincorporé en 2004 como profesora de primarias públicas, después de haber estado muchos años dedicada al tema de la educación de adultos, 18 años de mi vida la dediqué a eso, y al arte y a la microempresa. Y cuando regreso a trabajar con niños de primaria, sus lecturas favoritas son las historias de terror, ¿no? Eso era lo que más les gustaba que les leyera, ¿no? Dentro del bagaje de la colección de libros que había en el aula, eran las historias de terror, la leyenda, sí, eso era lo que más les gustaba, y eso me llamaba mucho la atención. Ahora, quizás yo no soy aficionada al susto, me gusta más la emoción fuerte, la adrenalina, subirte al martillo, bueno, en mis épocas te subías al martillo, a la montaña rusa, eso sí, pero asustarme no me gustaba mucho. Hay una película que vi hace tiempo, quizás ustedes la conocen, Serpiente Arcoíris. Es una película que te da información científica, está hecha en Brasil, bueno, el ambiente creo que es Brasil, si mal no recuerdo, y te da la razón de cómo hay una sustancia que permite y que cierta empresa farmacológica anda muy interesada en capitalizar la fórmula de esa sustancia que sí utilizan las tribus brasileñas para resucitar a los muertos, y que los zombies sí son una realidad en aquella cultura, ¿no? Quizás lo que a mí me interesa ver por qué surgen las cosas, ¿no? O sea, no nada más la manifestación. Ahora que estuve con las tehuanas, a una que hablaba zapoteca, le pregunté qué significaba la sandunga. No me lo supo decir. O sea, solamente repiten la tradición, pero no saben por qué. Y ese es el tema de las raíces, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿De dónde saben ustedes, ¿no? como grupos, cómo se autodefinen los zombies? Bueno, no tiene nada que ver, pero yo también soy Vicky, soy amante de los zombies, ¿no? Yo me reuní así con gente en Barcelona a hablar de los zombies, pero bueno, eso es un secreto mío. Hay un montón de teorías, pues, de dónde, pero ahorita, por ejemplo, los más, bueno, no sé, pero ahorita que todo el mundo sigue The Walking Dead. ¿Así se llama The Walking Dead? Es una serie de televisión. Ah, ok. Entonces no la veo, está muy relacionado, que no la veo, muy con los medios, Sí. Cada quien tiene su teoría de dónde vienen los zombies. Sí, es un gusto adquirido por los medios y todo lo que es la cultura pop.
Lo que pasa es que en los 70s, 60s empezaron a hacer las películas que le llamaban B, que son de bajo presupuesto. Y George Romero, un director, empezó con eso de La Noche de los Muertos Vivientes y así. Pero en ese lado creo que se ve mucho como también como un poco la crítica, ya últimamente se ha vuelto eso, o sea, el zombie es al mismo tiempo como una crítica al sistema, vaya, porque pues es como algo bien fuerte. Sí, porque les está diciendo como que ese zombie pues representa como que muchas cosas del sistema que ya no funcionan. Al hombre masificado, ¿no? Sí, básicamente. Pero existe el otro, el real, es en Haití creo que lo hacen, le llaman la zombificación, que es como toman, hay una bebida, algo que les dan, y que aparentemente está muerto, entonces hay gente que las enterraban vivas y resulta que no, pues que después el rato reviven, ¿no? Pero sí, más que nada, esta yo creo que va influenciada por lo de las películas. Sí, de hecho las primeras caminatas son en el mundo, iban más por ese lado de crítica política y social. Pero pues yo cuando he platicado con la gente que organiza esta caminata en Mexicali, específicamente, va más por el lado recreativo, ¿no? Por lo que ven en los medios y su fascinación por estas películas de George Romero y actualmente todo lo que ha salido de zombies en la televisión. Bueno, pues ya son las 10, no sé, Vicky, ¿querías comentar algo? Sí, no, una cosa, en la plataforma esa que se llama BSCW, que Serenete vamos a dar de alta, en la parte de documentos, no sé si han visto que hay como todo un árbol que se despliega y hay una sección de documentos. Entonces ahí hemos abierto una parte que tiene que ver con centros comunitarios, ahora que fuimos a lo de Mexicali Rose, y están documentos de casos análogos, ¿no? De ese tipo de espacios. Y luego está el documento que mencionaba Gina de educación artística de Maricela Jacobo. Y hay otro que en equipamientos culturales que son patios abiertos al barrio de escuelas públicas, ¿no? Entonces sí conviene como ir revisando la parte de documentos porque vamos a ir subiendo casos. Y lo que ustedes quieran proponer en experiencias en otros países, que convenga que los revisemos, que nos documentemos, porque también se trata de que abramos nuestras posibilidades, nuestras miradas a estas experiencias exitosas. Nos lo envían y se sube, ¿verdad? También comentarles que aquí nos están pidiendo ya que no sesionemos aquí, sino que nos vayamos a la universidad, por razones de logística, ¿verdad? Les vamos a mandar el correo, va a haber estacionamiento para todos los asistentes, pero no sé cómo, ¿tú sabes cómo crear el estacionamiento para que les dejen pasar? ¿Y dónde sería? En el Salón 308 del edificio de investigación y posgrado, tercer piso, el estacionamiento. Es el estacionamiento B, el que está frente a tesorería, uno de la biblioteca. Nada más con que le mencionen la guardia que van al evento de Gran Visión y ya se les Se les va de todas maneras a enviar el correo, ¿verdad? Y especificando exactamente cuál es el edificio para los que no conozcan por ahí. Y ya en adelante... Es donde está nuestra rectoría, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En adelante ahí serán nuestras sesiones a la misma hora. Bueno, pues agradecerles. Me acordé ahorita de esta película de Kurosawa, Los Sueños. Bueno, a él me gusta mucho, pero en esta de Los Sueños, que la vi ya hace muchos años, son varias historias, y la última se refiere a un anciano que es visitado por un personaje que aparece en alguno de los sueños, un fuereño que va a una comunidad rural donde no existe la electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero la electricidad se da por los molinos que generan eso. Y hay ahí una tradición de poner unas flores en unas piedras, y todos los niños y gente nueva de la comunidad ponen las flores, aunque no sepa por qué, ¿no? A eso me refiero, que yo creo que sí tenemos que saber por qué hacemos las cosas, ¿no?
¿Y para qué? Eso es lo que constituye nuestras raíces culturales. Y como he vivido en lugares como Querétaro, como Toluca, como Mazatlán, como el propio Distrito Federal, y viajado por muchas partes del país relacionados con temas de cultura y educación, o sea, me parece que aquellas regiones, bueno, son más antiguas que nosotras, ¿no? Pues me gustaba entender por qué sucedían las cosas diferentes a mi tierra, que era mexicana. Me remonta como al tema de el santo contra la momia, ¿no? Ajá. Que es casi lo mismo. Yo no sé si será denigrante para los seguidores, ¿no? Pero pues digo, la temática es la misma, son muertos vivientes. Yo vi todas esas películas, yo vi todas esas películas, claro. No, el cine ha sido un conductor del pensamiento nacional, ¿no? Nada más para